Pero el precio de venta, Sí, evidentemente, es un derecho del propietario. a como él lo quiera vender. La gente se acerca a nosotros, la gran mayoría, esperando que el valor que nosotros le demos de su propiedad coincida con lo que ellos tienen pensado. La Comisión Nacional Bancaria nos indica que un inmueble, un bien inmueble, una propiedad, tiene una vida útil de 60 años. 60 años. Entonces, si no tiene reparaciones importantes, a los 60 años ya no vale nada. Hola. Estamos aquí con el arquitecto Héctor Ocadiz Vargas, un arquitecto de reconocido prestigio aquí en Tulancingo y además valuador inmobiliario. Quise invitarte porque estoy convencido que necesitamos contar con información de mucha calidad que llegue a todas las personas que nos vean y que les sirva y les sea útil, ¿no? Entonces el tema de los avalúos pues es un tema fundamental en algunos momentos de la vida, ¿no? Yo estoy convencido que la gran mayoría de la gente construye una vez o remodela una vez o compra o vende una sola vez. Es el gran porcentaje. Y una decisión, por ejemplo, en el caso de una compraventa, de un préstamo, cuestiones más o menos así, que involucra la propiedad de alguien, es una decisión con muchas consecuencias, una decisión que se tiene que tomar con la mayor seriedad posible. Y pues la verdad que mejor con alguien, contar con alguien como tú que ha dedicado muchos años a esto y que sabe un rato de estas cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias, Héctor, y pues comencemos, ¿no? Gracias, Gebor, muy buenas tardes a todos. Pues sí, con mucho gusto. Sí, efectivamente, como lo mencionas, he tenido la oportunidad de desarrollarme en gran parte de mi carrera profesional en esto de los avalúos. Y bueno, hemos tenido experiencias, anécdotas y sobre todo pues, estarnos actualizando constantemente en este medio, ¿no? ¿Sí? Y ahorita que lo dices, pues es uno de los factores fundamentales, ¿no? Hay que tener una preparación para ser evaluador. ¿Sí? Y continuamente hay que estar actualizándose en los muchos temas que esto conlleva, ¿no? Y ahora también hay otro tema que se está involucrando de manera muy importante, ¿no? El lavado de dinero, ¿no? Sí. Que ha involucrado en gran parte a muchos inmuebles, a muchas propiedades y con muchas consecuencias, ¿no? Hoy hasta para vender tienes que saber a quién le vendes, por ejemplo, ¿no? Tienes que saber muchas cosas que antes no importaban. Pero bueno, ese es uno de los ámbitos uno de los nichos muy específicos. A mí me importaba mucho platicar contigo porque es común que se acerquen a nosotros los arquitectos que no somos evaluadores y que nos dicen, oye, ¿cómo cuánto cuesta mi casa? Dame una idea de cómo cuánto cuesta mi terreno. Tú que sabes, tú que eres arquitecto y sabes de esto, ¿cómo cuánto cuesta? Y yo les digo, es que no soy evaluador, te conviene ver a un evaluador, consultarlo y que él te haga un trabajo profesional acerca de esto, porque es una decisión donde aquí un cero vale mucho. No es, Sí. aquí el cero en ningún caso es a la izquierda. Aquí todos los ceros cuentan. Y de esa manera trato de canalizarlo con quienes yo conozco, con quienes confío, y no solamente en su conocimiento, con quienes confío en sus valores, ¿no? Entonces, no quisiera, digamos, en un momento dado sugerir a alguien, porque normalmente sugiero a ti, a Tres y a José Luis Romo, a Naum Santillán, les digo, mira, aquí platica con los tres y el que tú gustes, ¿no? Porque de alguna manera conozco los valores de ustedes, porque técnicamente puede haber uno mejor que otro, con mayor experiencia, etcétera. Eso es una de las partes. Pero la otra que yo considero fundamental es que sea una persona ética, que no haga un trabajo al trancazo, al ahí se va, y que además, pues, dé un resultado lo más objetivo posible. Sabemos que hay rangos, pero que dé un resultado posible.
Hoy en la mañana una amiga, ya como introducción para que tú nos vayas contando tus experiencias, una amiga me llama y me dice, oye, me van a pagar con un terreno, una deuda que tienen, me recomiendan a tal persona. Digo, mira, yo no conozco cómo sea, pero yo te sugeriría en dado caso a 3. Y ya tú platicas y a ver con quién te arreglas. Y me dijo, no, porque no quiero ponerle dinero bueno al malo. Le dije, no, si tú haces un avalúo, va a ser tu mejor inversión en este momento, porque vas a contar con una opinión técnica profesional bien fundamentada. Si tú te equivocas, ahí sí vas a tirarlo. Y si no haces un avalúo, pues con mayor razón, ¿no? Entonces yo quisiera que nos vayas contando cómo se acerca la gente a ti, cuáles son, o cuál es la percepción quizás hasta más errónea que tenemos acerca de cómo determinar el precio, el valor del precio de una propiedad. Sí, mira, efectivamente tienes mucha razón en todo lo que has comentado. La gente se acerca a nosotros, la gran mayoría, esperando que el valor que nosotros le demos de su propiedad coincida con lo que ellos tienen pensado. En gran parte de los resultados que nosotros presentamos, la gente como que no está convencida o no está satisfecha. Pero entonces tenemos que explicarles cuál es el procedimiento. Es decir, nosotros estamos basándonos, esto es un aspecto técnico, por supuesto, Sí. ¿no? O sea, eso es científico. Estamos basándonos en las, en el, en las consideraciones que tenemos que hacer, tanto en dónde está ubicado un bien inmueble, cuáles son las cosas que le afectan políticamente, comercialmente, etcétera, para entonces poder determinar un valor. Por otro lado, a la misma propiedad le afectan varias cosas, como son el mantenimiento, el diseño, los acabados, si son modernos o si son de hace 10 años o de hace 50 años. La Comisión Nacional Bancaria nos indica que un inmueble, un bien inmueble, una propiedad, tiene una vida útil de 60 años. 60 años. Entonces, si no tiene reparaciones importantes, a los 60 años ya no vale nada. Aquí en Tulancingo hay casas, por los sistemas constructivos que se utilizaban en el pasado, pues hay casas que tienen 100 años y me dicen, oye, si todavía la gente vive ahí y se puede vivir sin ningún problema, no se va a caer. Pues sí, pero económicamente esa vida ya se acabó. Entonces, tenemos que replantear también cómo es que pudiera tener un valor comercial. Uh-huh. En el caso de esas propiedades, como están prácticamente centradas en las partes importantes de las ciudades, lo que le da mucho valor es el terreno, ya no tanto la construcción, sino el terreno es lo que le da. ¿Y la ubicación? Sí, en función de la ubicación. Sí, la ubicación. Aquí tenemos casos en el centro de Tulancingo en donde hay construcciones muy antiguas que valen muchísimo dinero y que tienen 50, 60 años, 70 años. Tú las ves, o seguramente nos vamos a acordar de cuando éramos jóvenes, o éramos chicos, de que estaban igual que ahorita. En ese caso están de otro color, pero es lo mismo. Entonces esas construcciones ya prácticamente han perdido su valor. Entonces, pero el terreno se ha ido, pero a las nubes, ¿no? ¿Por qué? Pues evidentemente la ley de la oferta y la demanda es la que rige en un momento dado, porque pues, la parte del centro de las poblaciones es la que se vuelve muy comercial, sí, y hace que la gente quiera estar ahí, pues por conveniencia, ¿no? Porque pues si pongo un negocio en el centro de la ciudad voy a tener éxito a que si lo pongo retirado del centro, ¿no? Entonces es una garantía, ¿sí? Y además en el centro puedes encontrar todos los servicios, ¿no? Hay parque, hay diversión, hay bancos, hay oficinas, hay muchas cosas que en otros lugares un poquito más alejados del centro de la ciudad no los encuentras. Todo eso incide en el valor de las construcciones, todo eso incide en el valor que vamos a encontrar como un perito evaluador. Entonces, pues es interesante eso, que mucha gente no lo entiende, o a veces tiene una idea porque le dijo el vecino y que porque fulanito, y lo que muchos dicen es que
fulanito, mi vecino, vendió en tanto, su propiedad está re fea, la mía vale mucho más. Entonces empiezan a inflar las cosas. Y Tulancingo es un caso muy raro en la República Mexicana. ¿Por Es qué? un lugar muy caro, Sí, muy caro. Y tú encuentras aquí propiedades que te venden a 50,000 pesos el metro. hace años Y me tú dijo, puedes decir, ¿qué tiene para sí, que valga 50,000 hace pesos? años me dijo Escárcega, Benjamín Escárcega, Sí, que había encontrado propiedades en el centro más caras en la colonia Roma en México, así es, así ¿no? es, efectivamente. Y actualmente es lo mismo. Sí, Pues sí, sí, sí. bueno, Hicimos una avalúo en una parte del centro de aquí de Tulancingo, en donde encontramos un valor de terreno de 50,000 pesos y me dijo, no, ¿y por qué tan barato? Bueno, pues ese es es lo lo que sí, resulta. es lo que resulta sí, del análisis que se hace, ¿no? Entonces, pues es importante entender que los clientes que se acercan a nosotros, y yo se los digo, este, que lo que nosotros estamos encontrando es un valor de mercado para que su propiedad pueda ser vendida en un tiempo razonable. Este, si lo tienen, además para que ellos tengan idea de en cuánto lo pueden vender, es decir, nosotros damos el valor comercial, Es el valor pero el valor de del venta, precio, ¿no? sí, sí, es diferente, Ajá, el valor comercial, pero el precio de venta, sí, evidentemente es un derecho del propietario, a ¿no? como él lo quiera vender. Como él lo quiera Y vender, si lo puede vender, ¿no? nosotros puede tener 50 avalúos de diferentes palitos, pero el precio lo pone el dueño. Sí. Es la diferencia entre valor y precio, ¿no? En este caso. Sí, así es, Ajá. exactamente. Esa es la El valor es diferencia. el resultado que ustedes obtienen Ujú. y el Y el precio precio lo pone el dueño. lo fija el Sí, dueño y de ahí ya sabe si se mueve o sí, no. sí. Es derecho de él de ponerlo más alto, de mantener el precio que le está informando el valador e inclusive ponerlo más abajo. Ujú, Se da el caso, por ejemplo, de que esta casa se la voy a donar a mi hijo o se la voy a vender a mi sobrino o a mi ahijado y si vale 1,000,000, se la voy a dar en 500,000 pesos o se la voy a dar en 200,000 pesos, ¿no? Si les dan un valor más abajo de lo que realmente vale. Por eso es que el derecho de ponerle el valor sí, o el precio es del dueño, es del propietario. Él sabe lo que hace con sus bienes, ¿no? claro. Y otros que también lo suben al doble y hasta que no llega el comprador lo venden. Y pueden Y pasar años. pasan años y años y años y no lo venden. Dentro de la evaluación hay una parte en donde se da el valor comercial y donde se dice este predio o este inmueble se puede vender en un término de 6 meses con este valor o con 3 meses. Das un cierto pronóstico para la Así venta. es. Pero si tú le pones un valor más alto, probablemente lo tengas que vender en 12 meses o en 18 meses. Entonces, hay una fórmula en donde nosotros podemos decir, bueno, si tú lo vendes dentro de 18 meses, en lugar de tal cantidad va a ser tal, inclusive menor. ¿Por qué? Porque al no venderlo en la cantidad que están en este momento y venderlo dentro de X tiempo, está perdiendo dinero, porque no pudo invertir el dinero de lo que vale ese inmueble en este momento, Ujú, ya sea en el banco o en otras propiedades o lo que sea, no lo hace producir y se tiene que esperar 18 meses o más tiempo o menos tiempo hasta recuperar un dinero que debió haber tenido pues, varios meses atrás, ¿no? Para poner un ejemplo parecido, Sí, en algunas tiendas grandes, cuando le dan a un constructor un plazo, un día después le cuesta en algunos casos las ventas o las ganancias que tiene esa cadena comercial, ¿no? Es más así o es. menos Más o similar, menos, más o ¿no? menos, sí, más o Tu plazo era de terminar el 20 de julio, no terminas, el día 21 ya me vas a pagar lo que yo iba a ganar operando esa tienda. sí, Y aquí pasa algo similar. algo similar. Hoy, aún con la vigencia de 6 meses, ¿no? De un avalúo, Ajá, ¿sí? sí, Hoy cuesta tanto. Dentro de 6 meses más o menos se mantendrá el precio. más o Pero menos. si pasan 18 meses, vas a perder Sí. si quieres inflar el costo. Ujú, De manera quizá un tanto poco prudente, ¿no? Sin considerar eso. así Y eso es algo en lo que ustedes orientan a los clientes, ¿no? Sí, en un momento dado, sí. En un momento dado, sí. Sí. Ese es.
Y Sí. ahora, algo que para las personas debe llamar mucho la atención, ¿por qué dijiste es un procedimiento científico, el avalúo? Bueno, pues porque, O sea, no es a sentimiento. porque no, tienes que evaluar qué es lo que está alrededor, qué es lo que le genera valor a esa propiedad. Sí, Es decir, si tú tienes un predio en un lugar deshabitado, pues obviamente su valor tiene que ser bajísimo. ¿Por qué? Pues no hay a quién le interese ese predio, ¿no? no hay quien se quiera ir a vivir allá. Ni se quiere ir a vivir, ni quiere poner un local comercial, ni quiere poner una fábrica, no quiere poner nada. Ujú. Entonces, eso hace que su valor sea ínfimo, Se ¿no? desplome. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando tienes un predio en donde tienes una serie de cosas? Tienes bancos, tienes iglesias, tienes escuelas, en fin, pues No te eso, falta el agua, la no te luz, el falta el agua, la drenaje, el luz, la teléfono. recolección de basura, la vigilancia, pues eso le da un valor muchísimo más alto. Y ustedes van ponderando, van asignándole Sí, valores sí, a así es. cada uno y usan fórmulas. Usamos fórmulas, claro, sí. Por Eso es supuesto, muy frecuente, por ¿no? supuesto, Que usan sí. fórmulas. Y usan métodos comparativos, ¿no? También Sí, sí, sí. comparan los valores con otros inmuebles con características similares o no, para poder establecer llegar finalmente a un resultado que es un valor, ¿no? Sí, se hace un análisis de mercado en Ujú. donde se compara con otros inmuebles parecidos o similares que ya o que se estén vendiendo o que ya se vendieron. ¿Y qué pasa si ese inmueble yo lo traigo a donde estoy analizando el inmueble de acá? ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿O está igual? Como si lo transportaras. Como si lo transportara. O sea, allá está mejor. Ah, pues entonces si yo lo paso por acá, acá va a estar peor. Si acá vale 2 millones, a lo mejor aquí vale 1,5. Y al revés. Y al revés. Si el que estoy analizando es este y lo voy a pasar al centro, Y aquí está mejor. aquí está, sí, aquí vale menos, cuando yo lo pase para allá, basta. Sí, claro. Entonces ese tipo de consideraciones son las que hacemos para poder encontrar el valor. Claro. Ahora, también hay una parte que es muy importante cuando alguien se acerca para solicitar un avalúo. Toda la parte documental que le da ese soporte legal para acercarse con ustedes, ¿qué papeles incluye? Porque no es lo mismo tener un contrato de compraventa, tener una escritura, tener un documento que no le da una certeza jurídica acerca de la propiedad, así tenerlo, aun cuando se encuentre con muchas otras ventajas, ¿no? Sí, desde luego es importante poder determinar exactamente cuál es el inmueble que vamos a evaluar. Uno, Uno, geográficamente, o sea, ¿sí? con coordenadas en un momento dado y jurídicamente también. Hay ocasiones en que no pueden tener los papeles, es decir, si un comprador, a lo mejor el vendedor no le quiere prestar los papeles, Ujú. a lo mejor pudiera ser, pero eso hay que manifestarlo en el avalúo, ¿eh? Porque pudiera tener consecuencias al encontrar el valor final. Y tienes que manifestar que no se presentaron los documentos legales que acrediten la propiedad del inmueble. Que son la escritura pública, inscrita en el registro público de la propiedad, Así es. el pago del impuesto predial, recibo del impuesto predial. Pues eso ya no. Ya no tanto. No, ya no. En evaluación ya no. Solamente son complementarios, pero lo que es casi obligatorio es la escritura inscrita. Inscrita en el registro público de la propiedad. ¿Y tú verificas allá en el registro público? No, porque normalmente trae el sello. Pero a partir de ahí lo das por válido, por bueno. Sí. Ok, ahora tocaste un tema también ahorita muy importante. Cada vez adquieren más importancia las coordenadas UTM. Sí. Que digamos, en términos generales, podríamos considerar que es un sistema de posicionamiento global, que es la huella digital de ese terreno, por decirlo así, en el mundo, y que no hay otro terreno que comparta esa ubicación con ese tipo de coordenadas. Casi, ¿sí? casi. Por ahí va. Casi. Pero o sea, no necesariamente. Cuando se enciman, porque a partir de ahí se empezó a dar más auge a las coordenadas UTM, encontrábamos terrenos que se encimaban y que traen muchos problemas Así es. entre vecinos, legales, etcétera, ¿no? Hablaste de ubicar el terreno, posicionarlo. Ahí no se tiene, no es necesario tener una gran certeza, o sea, que tú puedas verificar que es exactamente
ese terreno, de repente no te encuentras o te has encontrado que estás haciendo el avalúo de un terreno que no es el que te dijeron. No me ha tocado ese ¿No? caso. No. Sí me ha tocado terrenos que ya están invadidos, Ajá. o que se pasaron de las medidas que tienen, o que la escritura dice unas medidas y dice, no, es que yo estoy más allá, mi propiedad llega hasta allá. Eso sí me ha tocado. Sí. ¿No te ha tocado como arquitecto empezar un proyecto en un terreno que no era? No. A mí sí, alguna vez. Qué susto. No me ha tocado. Pero se solucionó a tiempo. Sí. Bueno, con relación, perdón, un paréntesis, ¿sí? Con relación a las coordenadas que dices, también es importante decir, cuando llega el topógrafo, tú le dices, ¿sabes qué? Mi propiedad es de ahí, acá, acá y acá. Entonces, de acuerdo con eso, sacas sus coordenadas y te hace un plano, Sí. con las medidas que dice el terreno, y la escritura y todo, ¿no? Pero no están relacionadas con una parte que le llaman ellos de la geodesia, Ajá. ¿no? O sea, este terreno tú lo puedes mover a como quieras, pero debe haber un punto en la geodesia, sí, en donde ahí sí ya no lo puedes mover. De acuerdo. Lo que tú mencionabas hace un momento. Sí. Es un posicionamiento. Es un posicionamiento único. No hay otro. Así es. O sea, a veces no es suficiente el plano de levantamiento porque se lo puedes mover. Sí. Pero como antes hacíamos los levantamientos y los podíamos poner en un lado. Con las coordenadas correctos, ¿no? ¿sí? Pero ahora ya no. Ahora ese punto es fijo. Y qué bueno, ¿no? Porque va evitando cada vez mayores problemas, ¿no? Sí, cómo no. Y cuando no te coincide, porque es algo que a veces hay que explicarle al propietario, no coinciden las coordenadas, la superficie o las medidas con su escritura. Sí. ¿Qué pasa? Para efectos de una corrección. Para efectos de una evaluación. Sí. No se hace la evaluación. No se hace la evaluación. ¿Hay alguna tolerancia? Pues sí. 5 centímetros, sí. 1 metro, 10 metros. No, sobre todo la superficie, ¿no? Las superficies a veces ni siquiera aparecen en las escrituras. De acuerdo. Lo que para los notarios valen son las medidas y colindancias. Eso es lo que realmente vale. ¿Y si no coinciden? Se les pide que hagan la corrección. No haces el avalúo. Se hace la recomendación en el avalúo que se haga la corrección de medidas y colindancias porque en el norte no coincide la medida de. Pero si haces el avalúo. Con esa siempre y cuando sea más chico que lo que dice la escritura. Si es más grande, no lo haces. No. Ok. No, si es más Mira, grande, no. eso por ejemplo sirve para la gente, ¿no? Sí. Porque si es más chico, sí lo haces. Sí. Pero si es más grande, no lo haces. No. ¿Por qué? Pues porque voy a decir, jurídicamente tienes derecho a lo que dice la escritura. Eso es lo que te dice la ley que es tuyo. Pero si dices, es que mi terreno llega hasta allá, pues es que eso no es tuyo. Oye, y entonces en el caso de las invasiones en vía pública, vemos cómo abundan las recámaras, los closets. Eso no se da, eso no se dice. Eso no se considera, no. ¿No lo consideras dentro del avalúo? No. Yo no. Hay otros que sí. Seguramente. Sí, yo sí conozco a alguien que sí, ¿no? Y que me dijo, lo fundamentó, pero yo siempre he tenido esa duda. Eso no te pertenece. No te pertenece. Es como construir en un terreno ajeno. Claro. Y eso es propiedad vía pública. Es vía pública, ¿no? Así es. Y te vuelas y eso no es tuyo. Así es, exactamente. ¿No? Sí. Tú no lo metes en el avalúo. Yo no. Se comenta y no se considera. Y no tienes problema con los dueños, ¿cómo que no lo consideras? No, oye, pues está sobre la vía pública, pues eso no cuenta. Claro. Yo sí estoy de acuerdo que no debe contar. No debe. Pero, y que no debemos invadir la vía pública. Pero se hace de manera muy frecuente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es algo muy útil también para la gente. Si construyen en vía pública y se encuentran con un evaluador serio, pues no esperen que se los incluya en su avalúo y en el valor. No. Y ahí sí está complicado el asunto porque es bastante frecuente, ¿no? Pues es que, mira, no es tan difícil porque uno, como perito evaluador, entregas tu trabajo y en un momento dado el cliente es el que dice, oye, yo no estoy de acuerdo. Si no estás de acuerdo, está bien, ¿no? Pero ya te hice el trabajo. Yo te hice el trabajo. Y lo ya puedo te defender. dije cuánto vale tu propiedad.
y lo puedo Y defender. tú lo puedes vender o lo puedes regalar o hacer lo que quieras con él, pero lo que tú me estás pidiendo que es que te diga cuál es el valor comercial de tu propiedad es este. Si no estás de acuerdo, bueno, Y ahí el fundamento que dice, si es más, físicamente tiene más, pues yo te hago la valor de lo que ampara ¿sí? tu escritura. Así es. De lo demás, no. Lo demás no. Eso aplica tanto en la construcción como en el terreno, lo que comentabas ahorita. ¿Qué pasa si es más? Pues es que eso no es tuyo. Aquí tu escritura dice que nomás eres propietario de esta parte, con estas medidas, lo demás no. Que si es tuyo, bueno, haz un juicio en donde te adjudiques esa parte y cuando lo tengas vienes y lo incluimos. Claro. Pero después de que, sea un proceso legal, lo adjudique, así es. De todo el proceso legal Sí, donde tenías la posesión y bueno, todo lo que haya sido el proceso legal y finalmente te lo adjudican y aparece en tu escritura. Lo que se llama el juicio de prescripción positiva. Ajá. Es eso. Pero antes no. Antes no. Antes. Cuando evalúas un departamento, digamos en La Morena, un departamento de interés social, que enjaularon tu cajón de estacionamiento, también No, ni de chiste, ¿verdad? no. O que se salieron y construyeron a nivel de piso, no volado, que es lo más común, a nivel de piso, tampoco. Para que la gente no se engañe, ¿no? O sea, finalmente en este punto podríamos quizás tener como una conclusión quizá preliminar, es decir, si construyes fuera de tus límites, no entra en el valor de un avalúo. Así es. En el caso particular del condominio, como dices, los estacionamientos están dentro o se consideran dentro de las áreas comunes. Sí. O sea, hay un indiviso que te corresponde por ser propietario de un departamento, pero ese indiviso incluye parte de todo el terreno, ¿no? Claro. Entonces, aun cuando te determinan cuál es tu cajón de estacionamiento, no que sea tuyo, es parte del indiviso. Así es. Lo mismo las escaleras y lo mismo los cuartos de la circulación, pasillos, escaleras, sí, así es. Las azoteas, ¿no? Las áreas de utilidad común, ¿no? De utilidad común, sí. Que se llaman áreas comunes finalmente, Así es, ¿no? Así es, sí. Incluso las instalaciones, ¿no? También las instalaciones. Que son de uso común, sí. Todo entran en esa parte. Son de todos y de nadie, ¿no? O sea, en el sentido de que sí son mías, pero no puedo hacer con ellas lo que quiera, claro, ¿no? Claro. Es así. Perdón. Sí, no, dime. Los problemas más comunes que en tu experiencia están relacionados con los avalúos, ¿cuáles son? No, pues fíjate que no pudiéramos determinar un problema común. No, son distintos, son diferentes. O a ver algunos ejemplos en tu experiencia de los que has tenido. Vienen a veces, por ejemplo, las copropiedades. Ajá. Esas son diferentes y mucha gente dice, es que mi papá me dijo que esto es para mi hermano, esta para mi hermana. Pues no, aquí dice que es para todos, ¿no? Pero es que ya decidimos que esto sea así. Bueno, entonces tienes que hacer la división de la copropiedad. Es un juicio de división de copropiedad para que entonces el juez te adjudique para ti eso. De otra forma es de todos. Y puede ser incluso un régimen de propiedad en condominio. Esa es otra cosa. Sí, pero en dado caso donde ya se separan físicamente era una sola y legalmente pasa a ser dos o más. Es simplemente una división de la copropiedad. En ese caso. En este caso. Diferente al régimen de condominio. Y ahí también viene otro, sí, es diferente, sí, pero que puede dar paso incluso a eso. Pudiera ser el caso. Ahora,